Estoy muy feliz de estar con ustedes una vez más. Mi nombre es Manuel Cañedo, soy pastor asistente en esta iglesia y el pastor Tony está todavía de viaje, ya lo había mencionado el domingo. Les manda saludos y como vieron en el video de esta serie, estamos estudiando un libro muy interesante que se llama Samuel, Primera de Samuel. Estamos viéndolo verso a verso, como lo hacemos aquí en la Biblia, en la iglesia. Estudiamos la Biblia verso a verso. Y bueno, pues ahí vieron el video. Algunos me han preguntado de dónde son esas imágenes. Y así son varias imágenes de una serie que se llama La Casa de David. Es una serie que hicieron personas que pues, no creo que sean cristianos, pero es una buena serie. No la he visto yo completa porque está en Amazon Prime y yo no tengo, pero si ustedes tienen, invítenme a verla porque se ve que está buena. Y la musiquita no es de la serie, esa la puse yo y para hacer el video ese de nuestra serie, pero pues se ve como una serie interesante. Ahora, cuando vean series que son de inspiración bíblica, hay muchas, ¿verdad? Desde Moisés, el príncipe de Egipto, la casa de David, etcétera. Tienen que saber que no todo lo que vean en esas series o películas es bíblico, ¿ok? Porque luego he tenido amigos que vienen y me dicen, no, es que yo vi que cuando Sansón pasó esto y lo otro, no, que era negrito. Hay una serie donde Sansón es negrito, yo no sé por qué. En esta serie de la casa de David se ve que Goliat hiere a David, le da con la lanza y se cae y todo. Eso no viene en la Biblia, así que ustedes tienen que ver esas series como si fueran una referencia, casi como una novela, y luego ir a la Biblia para ver qué sí viene y qué no viene. Pero es una buena forma de imaginar, de no tener que imaginarte, sino de verlo ahí en la pantalla, ¿no? Entonces tiene su parte y está chido. A mí me gusta ver las series. Mi familia y yo ahorita estamos viendo The Chosen o Los Elegidos, que también es una serie muy buena, pero no todo es bíblico. Obviamente le agregan cosas ahí que son culturales, que son para hacerla más de emoción. Entonces pues les recomiendo La Casa de David, pero sobre todo The Chosen está muy buena y esa sí la he visto. Lo malo es que ya sabes el final, ¿verdad? ¿O no? No quisiera contarles el final. Crucifican a Jesús pero luego resucita. Ok, entonces mientras estudiaba para el día de hoy me encontré con un pensamiento y llegué a la conclusión de que todos hemos sido culpables de esto que te voy a explicar en algún momento de nuestra vida. Todos hemos comprado alguna herramienta o aparato que pensábamos que iba a ser muy útil, pero la verdad es que era una tontería o nunca lo utilizamos. Te quiero enseñar algunos que tal vez seas culpable de alguno de ellos, ¿verdad? Un cortador de bananas. O sea, tú pones ahí la banana y le aplastas y ya sale en 2, 4, 6, 7 pedazos y luego tienes que verle otra vez, moverle y volver a picar y así. No sé, yo no le veo mucha utilidad, la verdad. Y luego, sí, una cuchara, o sea, ¿para qué quieres más? Ahora imagínate las que son mamás, espérame, ¿cómo lavar eso? O sea, ¿cómo vas a lavar esa cosa? No sé, o sea, está difícil, ¿no? Bueno, el otro es algo parecido, pero diferente, un partidor de bananas, ¿verdad? No sé, o sea, ¿alguno de ustedes, y perdóname que te exhiba, ¿alguno de ustedes ha comprado alguno de esos alguna vez? Digan la verdad, ¿no? ¿Nadie? Ok. Somos mexicanos, no compramos esas cosas. Esas cosas son como a los gringos, ¿no? Así. Sí, o si vas a partir 100 plátanos al día, pues todavía te lo compro, ¿verdad? Es más, yo te lo compro y te lo regalo, te lo pido en Temu y te lo traigo. Ok, otra, para la pizza. Para las pizzas. Unas tijeras para pizza. ¿Qué piensan? ¿Les gustaría comprarlo? ¿Lo han tenido? ¿O ahí lo tienen en su casa? No sé. Lo tienen en el carrito de Temu, sí. No sé, yo no le veo mucha utilidad. A ver, la que sigue. ¿Qué piensan de ese? ¿Qué será? Un cucharón para aguacates. No sé cómo, ni siquiera sé cómo se llama eso. O sea, ¿por qué alguien compraría algo como eso, no? Es como esos que eran para ponerse los zapatos, ¿cómo se llamaban? Calzador, ¿eso dijiste? Calzador.
Un calzador de aguacates. Pues no. Ok, el siguiente, a ver, un abridor de frascos. Bueno, todavía. Pero sí, a mí se me hace que se ve bien, pero que ya en la práctica no ha de servir mucho. Se me figura como que se va a romper o que no va a abrir, no sé. Y a ver, uno último, perdónenme ofenderlos con esto. ¿Cómo se llama eso? Un portatacos o un display de tacos, no sé. Pero no entiendo yo por qué hacer algo así, o sea, es casi ofensivo. Esto seguramente no lo inventó un mexicano, sino un extranjero. Pues el punto es que hay cosas en nuestra vida que pueden ser útiles o totalmente inútiles como eso. Y también nosotros en la vida cristiana podemos, según la Biblia, tener utilidad en el reino de Dios o no tener mucha utilidad. Por eso el título del estudio de hoy es La persona que Dios usa. La persona que Dios usa. Y vamos a estar estudiando todo el capítulo 16 de Primera de Samuel. Si estás tomando notas, escríbelo, y si tú estás en la clase de plantación de iglesias, pues esto sería bueno que lo escribas también. Lo vas a necesitar para tu tarea. En Primera de Samuel, capítulo 16, vamos a estar estudiando la persona que Dios usa. Así que si tienes tu Biblia o tu teléfono, tu tablet, lo que sea que te guste usar para leer la Biblia, vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 16. Recuerden que se puede decir primera porque es la primera parte de este libro de Samuel que está partido en dos. Y voy a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente porque como es muy narrativo, está muy fácil de entender. Mientras leemos estos versículos nos vamos a encontrar con 3 requisitos para ser usado por Dios. 3 requisitos para ser usado por Dios. Vamos pues a Primera de Samuel 16. Vamos a comenzar leyendo los versículos del 1 al 5. ¿Ya estás ahí para leerlo juntos? Ok, dice: ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel, vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Muy bien, ¿qué está pasando aquí? Tenemos varios personajes como en toda buena historia, ¿verdad? Y si eres como yo, que en las novelas siempre me perdía de quién era quién, o en las películas porque los mencionan por nombre, yo digo, ¿quién es Samuel? ¿Quién es Saúl? Pues te quiero explicar un poquito. Samuel era el profeta, el sacerdote, por decirlo de alguna manera, que era el que gobernaba o dirigía al pueblo antes de que hubiera rey. Luego Dios nombró como rey a Saúl, ¿ok? Samuel el profeta, Saúl el rey. Y Dios le dice a Samuel: ve a un lugar que se llama Belén y ahí vas a encontrar a un hijo de Isaí. Un hijo de Isaí va a ser nombrado como rey. ¿Ok? Entonces, estamos hablando en este libro de qué está pasando con los primeros reyes de Israel. Israel, el país, fue diseñado para no tener rey, sino que Dios iba a ser su rey. Pero como ellos dijeron, queremos tener un rey como todos los otros países, Dios les dijo, órale pues, les doy chance. Y tuvieron un rey, el primer rey, que se llamó Saúl.
La semana pasada vimos cómo Saúl empezó ahí a fallarle a Dios, a desobedecer. Dios le dijo, mátalos a todos, y él guardó lo que quiso porque le tuvo miedo al pueblo. Eso lo vimos la semana pasada, lo encuentras en YouTube si no la viste, y vas a ver de qué estamos hablando. Pero aquí pues le dice Dios a Samuel que vaya y unja a un nuevo rey. Y Samuel, bien listillo, dice, oye Dios, ¿qué crees que va a pasar si el rey que está ahorita se entera que voy a ir a nombrar un nuevo rey? Me va a matar. Y Dios le da una solución o una respuesta que me encanta, porque dice, Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Entonces, esto me pareció súper interesante porque las semanas pasadas estuve con algunos amigos que son misioneros en lugares que está prohibido ser misionero. Como no voy a decir dónde porque está prohibido decir en dónde están. Pero platicaba con ellos y yo les decía, oye, y cuando te interroga el gobierno porque vas a entrar a su país y te preguntan ¿a qué vienes? Y tú vas de misionero, pero tú no puedes decir vengo a predicar el evangelio, porque si dices eso no te van a dejar entrar. Entonces yo les decía, ¿cómo navegan esa parte de no mentir pero no decir la verdad? Porque para mí era una cosa como difícil. Y estos versículos me dieron la respuesta. Mis amigos también me dijeron, y me dijeron, pues decimos que vamos a otra cosa que vamos, que es verdad, pero no decimos toda la historia, ¿verdad? O sea, venimos a este país a conocer la cultura, y eso es verdad. Si les preguntan, ¿vienes a convertir cristianos? Ellos dicen, no, yo no vengo a convertir cristianos, porque en su mente es, el Espíritu Santo es el que convierte cristianos, yo no, ¿verdad? Entonces, yo estaba meditando en todo eso y es justo lo que pasa aquí. Jehová le dice a Samuel, ve a ungir al rey, y si te preguntan, tú di que vas a ofrecer sacrificio a Jehová. Eso también era verdad. No es mentir, no es engañar, es decir, una parte de la verdad para protección de la obra de Dios, para protección del siervo de Dios. Así que cuando un misionero va y dice, vengo a conocer la ciudad, es verdad que va a conocer la ciudad, y no dice, o dice en su mente, ¿verdad? Y también a predicar el evangelio. Es lo que está pasando aquí. Entonces, me recordó otra cosa muy interesante. Va a aparecer ahí en tu pantalla. Esta escena de Shrek y Pinocho es increíble. Le preguntan a Pinocho, bueno, ahí está la conversación, dime dónde está Shrek, yo sé que no puedes mentir. Y Pinocho le contesta, ¿sí la han visto o no? Ok, le contesta, bueno, yo no sé dónde no está. ¿Estás diciéndome que no sabes dónde está Shrek? ¿No sería inexacto suponer que no podría dejar de decir que es parcialmente incorrecto, no? O sea, ¿sí sabes dónde está? Al contrario, definitivamente diría que rechazo la idea de que sea posible con cierta falta de improbabilidad de que sepa o no sepa dónde a lo mejor no esté, ¿verdad? Eso es exactamente, o no exactamente, pero parecido a lo que Samuel está haciendo, ¿verdad? ¿Vienes a ungir un nuevo rey? Oh, vengo a ofrecer este sacrificio, aquí traigo lo necesario, ¿no? Entonces, Samuel hizo lo que Dios le dijo. Tomó un becerro, carnero, ¿qué decía que iba a tomar? Una becerra. Una becerra. ¿Alguien sabe qué es una becerra exactamente? Díganlo fuerte porque yo no sé qué es. Una vaquilla, o sea, un hijo de una vaca. Ok. Una hija de una vaca. Una hija hembra de una vaca es una becerra. Ok. Entonces llevaba la becerra para sacrificarla, y era verdad. Llega ahí y le preguntan los ancianos, dice, salieron a recibirle, el versículo 4, con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. E invitó a Isaí y a sus hijos. Ahora, recuerda que en el capítulo 15, Samuel acababa de matar a espada, o sea, de matar con una espada al rey Agag, que había dejado vivo Saúl. O sea que este profeta no era un profeta así como pacífico, digo sí era, pero también traía espada, y también pues
ejercía justicia cuando era necesario. Así que cuando lo vieron llegar los ancianos dijeron, ¿vienes en paz o qué ha pasado, no? Entonces venía en paz y venía a ofrecer sacrificio. Esto nos lleva al primer requisito para cada uno de nosotros ser usados por Dios, y es número 1, que un líder te llame. Requisito para ser usado por Dios número 1, que un líder te llame. Dios le ha dado a cada cristiano un mandato general que está en la Biblia, que es ir y predicar el evangelio. Ese es un mandamiento, no es un llamado. Un llamado es algo específico a lo que Dios quiere que vayas a hacer dentro de ese mandato. El mandato de hacer discípulos, de predicar el evangelio, es para todos y cada uno de los cristianos. Pero cada cristiano puede tener un llamado diferente. Hay personas que son buenas para trabajar con niños. Hay personas que son buenos para enseñar la palabra. Hay muchos dones y muchos talentos, y Dios puede dar muchos llamados diferentes, incluso en épocas diferentes de tu vida. Dios me ha llamado a hacer cosas diferentes en diferentes etapas de mi vida. Yo fui maestro de niños y me encantaba. Yo estaba con los niños de 2 a 5 años y me divertía más que ellos. Pero esa etapa terminó y ya no tengo ese llamado, ¿no? Ahora, después de eso, estuve mucho tiempo en la alabanza, ¿no? Y ahora me toca enseñar la Biblia. Entonces, el llamado puede cambiar en el transcurso de tu vida. El mandamiento de hacer discípulos y evangelizar, ese no cambia. Entonces, tú no puedes ser útil para Dios si no haces lo que te dice, ¿ok? No puedes ser usado por Dios si no está relacionado lo que haces con predicar el evangelio, ¿ok? Tú no vas a ser útil para Dios si dices, no, yo voy a trabajar un montón y voy a hacer un chorro de dinero y de esa manera Dios me va a usar. Pues tendría que ser que tu dinero te lo gastes en las misiones, en la plantación de iglesias o ofrendando, porque si te lo gastas en ti mismo, eso no es un llamado de Dios. Eso es un llamado tuyo, que quieres tener una buena vida, y pues también es válido. Nada más recuerda que todo lo que tengas aquí pues va a durar muy poquito tiempo, porque es terrenal, es material. Entonces, el propósito de que sigamos en esta tierra es cumplir con el mandamiento que Dios nos dio. Si Dios tuviera otro plan, cada que alguien naciera de nuevo, entonces, no sé, desaparecería, ¿verdad? Ya nació de nuevo, se fue al cielo directo. Obviamente, si todos los que naciéramos de nuevo nos fuéramos al cielo, ya no habría más gente para decirle a los que quedan cómo nacer de nuevo. ¿Me explico? Entonces Dios nos deja aquí en la tierra con ese mandamiento y con ese propósito, que le digamos a otros que crean en Jesús, y con un llamado especial para tu vida en diferentes etapas y formas. Mateo 28:19 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú quieres servir a Dios en un llamado específico, no se puede hacer, o se puede, pero no es el orden de Dios, hacerlo por tu cuenta, por ti mismo, por tu propia iniciativa. La mayoría de las veces, o me atrevería a decir que todas las veces que Dios usa a una persona bien, como debe ser, es a través de otro que lo llama, a través de otro que lo respalda. Siempre o casi siempre es la iglesia en nuestra época. Entonces, si tú tienes un llamado, por ejemplo, a ir a los centros de rehabilitación porque Dios te sacó de ese ambiente, y tú dices, a mí me llamó Dios a ir y decirle a los que están como yo estaba que pueden ser libres en los centros de rehabilitación. Y tú dices, Dios me llamó, voy a ir a hacerlo por mi cuenta, ¿verdad? Dios me llamó y no necesito más. Eso puede funcionar, pero la verdad es que la mayoría de las veces no dura mucho tiempo o no se hace de la forma correcta. Todos los llamados que Dios nos da funcionan o surgen a través del liderazgo de la iglesia, porque de esa manera hay gente orando por ti, hay gente ayudándote a tomar decisiones, hay gente dándote ese respaldo espiritual. Primera de Corintios 14:40 dice, hágase todo decentemente y con orden. Esta es la forma en la que Dios trabaja. Entonces, los ministerios independientes a la iglesia,
como ese de ir a los centros o de repartir comida en el hospital, ahí en emergencias o lo que sea, son buenas intenciones, está bien, no quiere decir que es pecado que lo hagas, pero definitivamente si estás junto con tu iglesia haciéndolo, va a ser más fructífero. Y obviamente también hay muchos ministerios que Dios ha levantado, que Dios ha usado, que van paralelos a la iglesia, pero la verdad es que si la iglesia estuviera haciendo bien su trabajo, no habría necesidad de esos otros ministerios. Por ejemplo, aquí a nuestra iglesia viene el director de un ministerio que se llama Back to Back, que es un ministerio que atiende a familias, sobre todo niños en riesgo, ¿no? Básicamente. Y platicando con él me decía exactamente eso. Nuestro ministerio funciona porque la iglesia no lo está haciendo. Y dice, a mí me encantaría que este ministerio en el que soy parte desapareciera a causa de que la iglesia estuviera cumpliendo con ese llamado. Pero como no, pues aquí estamos nosotros, ¿verdad? Y es padre, a veces Dios levanta ministerios así porque la iglesia no lo está haciendo, pero lo ideal es que si tú quieres servir a Dios, seas llamado por tu iglesia local. Ahora, esto no tiene que ser algo así como místico, complicado. Al decir que un líder te llama a algo para el reino de Dios, básicamente es una invitación, como decir, oye, ¿quieres venir y servir con los sugieres? Y tú dices, pues sí, o pues no, ¿verdad? A eso me refiero. Un líder o un pastor que te invita a servir en algo que creemos que puedes hacerlo bien, ¿verdad? Si pensáramos que puedes hacerlo pero mal, pues no te vamos a decir nada, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces, es como en lo militar. Si tú quieres de repente decir, no, pues, ¿se acuerdan cuál fue el país que se metió a la embajada de México? ¿Quién sabe dónde? Ya se me olvidó. Ni siquiera sé, Ecuador, Salvador, un país así que nadie. Ecuador, que se metió a nuestra embajada ahí en Ecuador para agarrar a no sé quién. Y eso es como una gran ofensa internacional. Imagínate que tú te ofendes, ¿verdad? Dices, pues yo voy a ir a pelear con los ecuatorianos. Y te vas tú solo a la guerra, ¿verdad? Así agarras tu casco, tu sombrero y te vas a la guerra. Vamos a pelear contra Ecuador, ¿no? Por tu propia cuenta, por tu propia iniciativa. ¿Cómo crees que va a acabar eso? O sea, va a ser todavía más desastre a que si fuera el ejército, porque todo tiene un orden. Entonces, como cristianos, no podemos andar peleando contra el diablo porque sentimos que Dios nos dio un llamado. Si Dios te está llamando a algo, el liderazgo de tu iglesia lo va a confirmar o te va a redireccionar o te va a dar claridad de cómo hacerlo. Y siendo sinceros, la verdad es que muchas veces no nos gusta someternos. A nadie nos gusta someternos, ¿ok? No te sientas mal de que no te guste. O sea, si tú tienes un llamado de ir a los centros y vienes con tu pastor y te dice, no, ¿sabes qué? Esto que estás pensando, no creo que sea bien hacerlo así, hay que hacerlo así. Tú vas a sentir en tu orgullo como, no, pero ¿por qué? O sea, esto es mi llamado, ¿verdad? Yo sé más de esto que usted o lo que sea. Y ese rollo del orgullo, pues es complicado. Pero te garantizo que si aprendes a confiar en Dios, a ser humilde, a someterte a Dios y a tu liderazgo, las cosas funcionan mejor y funcionan por más tiempo, ¿verdad? Pero la verdad es que todos queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero yo te animo a que tú puedas acercarte a Dios, acercarte a nosotros si Dios te está llamando a algo, y confíes en que si Dios es el que te llama, Él también te va a respaldar a través de tu iglesia. Y si no tienes a lo mejor como un ministerio hacia afuera en mente, pues también aquí hay mucho en lo que puedes servir. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Lo importante es que no estés tú solo, así como esos, ¿verdad? Y tristemente esos son mexicanos que tuvieron que tomar las armas a causa de que el narco quería agarrar sus pueblos, ¿no? Les llamaban autodefensas. O sea, como el ejército no los ayudaba ni la policía, pues ellos dijeron, si nosotros no nos cuidamos, nadie nos cuida, ¿verdad? Es un caso diferente, no iban a ir a la guerra con Ecuador. Ok, ahora vamos a seguir leyendo para ver qué pasa en esta historia de hoy. Vamos a continuar en los versículos 6 al 13. Dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó,
seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo: este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo: tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Ok, todo esto está pasando aquí. Llega Samuel con su becerra, la hija hembra de una vaca, y la trae para el sacrificio. Cita ahí a todos: a Isaí, que era el papá de la familia, y a sus 7 hijos. Dice ahí que se llamaban Eliab, ¿verdad? Eliab era el primogénito, el más viejo, podríamos decirlo así. Probablemente era el más alto, porque dice que no viera su estatura. Cuando Samuel ve a Eliab, dice: pues este es el mero bueno, ¿verdad? Qué buen rey escogió Dios para sustituir a Saúl. Pero Dios le dice: este no es. No mires su parecer o no mires su apariencia, ni lo alto que está, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Entonces, pues si no es el primero, ha de ser el segundo, ¿no? Es como lo lógico. Si no es el más alto, pues es el que sigue. Y así se fueron con Eliab, Abinadab, Sama, y los otros hijos ya ni los nombraron porque eran muchos, ¿no? 7 hijos pasaron delante de Samuel el profeta, y yo me los imagino casi como un desfile de modas, ¿no? Samuel ahí, pues pásale, ¿verdad? ¿Cómo era el primero? ¿Cómo se llamaba? No están poniendo atención, ni yo tampoco. Eliab, no me griten. Entonces pasa Eliab, ¿verdad? Y desfila: a ver, pásale, camina. Me imagino como al papá: ándale, pásale. Y no, pues no es Eliab. Ok, Abinadab, ¿verdad? No, tampoco. Y la verdad, que flojera pasar todos, Sama y todos los hijos. Y al final, me imagino yo a Samuel, no sé, es como rascándose la cabeza. O sea, sí me dijo bien Dios, si era aquí, no era aquí, si son tus hijos, y le pregunta: ¿son estos todos tus hijos? Como, ¿estás seguro? No sé. No sé, es una cosa extraña. Algo raro estaba pasando aquí, creo yo. Esto es algo personal. No sabemos los detalles de la familia de David, pero era una cosa extraña. O sea, aunque David fuera el menor de todos los 8, porque realmente eran 8, aunque hubiera sido el menor, yo creo que lo hubieran invitado a presenciar cómo iban a ungir como rey a su hermano mayor. O sea, era una fiesta familiar y no invitaron a uno de los hijos. Entonces, no sabemos, los estudiosos tampoco saben, porque no está registrado en la Biblia, cómo es que había esa interacción rara. Tampoco aparece aquí la mamá de David. O sea, no sabemos muchas cosas. Pero lo que sí sabemos es que no lo invitaron a la fiesta familiar, ¿no? Entonces Samuel le pregunta: ¿son estos todos tus hijos? Y dice Isaí: sí, no, sí tengo otro. Ya me acordé. Sí, cierto, tengo otro, pero anda cuidando las chivas, ¿no? Entonces le dice Samuel: pues tráelo. No vamos a empezar o no vamos a comer hasta que venga él. Dice: no vamos a comer hasta que él venga. Fíjate, iban a comer, qué rico. Entonces David era rubio o trigueño, dice alguna versión,
hermoso de ojos, de buen parecer, o sea, era guapillo, güerillo. Y Dios dice, levántate y úngelo porque este es. Físicamente seguramente no era impresionante, no era seguramente el más alto, no era el más fuerte, aunque dice ahí pues que era trigueño y de buen ver, tampoco creo que fuera Brad Pitt, o sea, no era la gran cosa porque no lo invitaron, pero Dios había visto su corazón, que es lo más importante. Y entonces le dice Samuel, úngelo porque este es, y dice ahí que desde ese día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Ahora recuerda que esto es en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios todavía no descendía a esta tierra para todos, como en el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo vino a la tierra para morar en cada uno de nosotros como creyentes. O sea, tú como cristiano tienes el privilegio que personas como David solamente tuvieron en el Antiguo Testamento. O sea, Isaí, Abinadab, Eliab, Sama no tenían al Espíritu Santo como lo tienes tú y como lo tenía David. Pero dice, desde aquel día el Espíritu de Dios vino sobre David. Entonces, requisito número 2 para ser usado por Dios: no depende de las apariencias. Requisito número 2 para ser usado por Dios: no depende de las apariencias. Aparentar algo es relativamente fácil, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden aparentar. Usualmente la gente trata de aparentar que tiene más dinero del que realmente tiene, o que eres más importante de lo que realmente eres, ¿no? O que eres, no sé, a veces, aquí ya me voy a meter en temas escabrosos. He conocido personas, usualmente mujeres, que aparentan o tratan de aparentar ser más altas de lo que realmente son, ¿verdad? No, ya ese está más grave. No, ahí le voy a parar. No voy a hablar de maquillaje hoy. Vamos a ver unos memes para... Mira ese, aparentar. En casa, ahí están los gatos agarrados. Y en redes sociales como en el Titanic, ¿verdad? Qué bonito aparentar. ¿Qué tanto te cuesta poner una foto de nos amamos, eres el amor de mi vida, voy a estar contigo para siempre? En el Facebook te toma 2 segundos, ¿verdad? Vivir realmente una vida así, sin pleitos en el matrimonio, pues está más difícil. Pero las apariencias a veces son muy sencillas de llevar. A ver, vamos a ver otra. Toy Story nos enseñó que las apariencias en realidad sí engañan. Si vieron Toy Story, saben que el peloncito ese con patas de araña tiene corazón noble, y que el pachoncito ese cara tierna es terrible, Lotso. Sí, es cierto. Las apariencias engañan. A ver otra. Mira, va ahí un rockero escuchando música y todos dicen, escuchará música del diablo. Wow, qué rudo. Se le refleja el metal y la destrucción. Pero lo que realmente va escuchando dice, lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Ya, hermanos, tranquilos. Es un ejemplo nada más. No se emocionen. Ya están acá. ¿Cuánto tiempo crees que si vinieras hoy por primera vez a la iglesia, cuánto tiempo crees que te tomaría descifrar a los cristianos para parecer un cristiano? ¿Qué tendrías que hacer? La mayoría ni siquiera traemos la Biblia. Entonces, las apariencias son fáciles de distinguir y cumplir o intentar, ¿no? Pero vivir verdaderamente una vida que honre a Dios en todo tiempo, eso no es fácil. Entonces, hay personas, yo las he conocido, y si tú eres uno de ellos no te juzgo, pero te animo a que examines tu corazón, que quieren servir a veces por su propia gloria, por sentirse más importantes, ¿verdad? Y de verdad que no te quiero hacer sentir mal, ni estoy diciendo que estés perdido. Lo que quiero es que entendamos, que nos demos cuenta de que a veces sin darnos cuenta hacemos cosas
por nuestra propia autoestima, por nuestro propio beneficio, por nuestra propia conveniencia, más que por la gloria de Dios, porque ese es el corazón humano. O sea, realmente no tiene nada de malo más que es pecado, ¿no? Pero estamos en un proceso. Entonces, hay ocasiones, una vez yo estaba cantando en una iglesia, tenía como unos 17 años yo creo. Ya había iglesias en esa época. Tenía pelo en esa época, sí. Y era una iglesia así como más formalón. Entonces yo traía un pantalón de vestir, camisa, fajado, pantalón, así, ¿no? La iglesia tenía como unas 3, 4 reuniones los domingos. Y esa reunión en la que yo estaba, ya me habían invitado a la alabanza grande de la iglesia. Y yo iba a cantar porque ahí ni tocaba instrumento ni nada, nada más cantar. Y había en la reunión unas 600 personas, yo creo, lleno ahí el auditorio, todo el mundo. Y al final de la prédica me pidieron que cantara una canción. Y cuando estaba yo cantando, estaba el ambiente así padrísimo, ¿no? O sea, todo bien padre. Y yo dije, en mi mente, porque estaba cantando, ¿no? Y pensé, ¿qué perrón estoy cantando? ¿Para qué quieres? Ese día no pasó nada, gloria a Dios. Pero eso fue un domingo. El sábado siguiente que fui al ensayo de música, estaba yo con los otros y otras que cantaban, y quise yo cantar y no me salía la voz. Era como, o sea, podía hablar, mi voz no tenía nada, yo podía hablar normalmente, pero cuando trataba de cantar estaba desafinado, se oía mal. Y lo intenté una, otra vez, y me veían así raro los otros, como, ¿te sientes bien? Y yo, no, la verdad no sé, no siento nada malo, pero no puedo cantar. Y ya la líder dijo, no, ¿sabes qué? Mejor no cantes nada porque quién sabe, está muy raro, y ya luego vemos. Y en eso sentí que Dios me dijo, ¿te acuerdas el domingo, chiquitito? Y yo, no, ¿de qué o qué? El domingo que, no, pues obviamente, ¿no? O sea, sentí de Dios, no sé cómo sea, no es una voz audible, no es así que se abre el cielo ni nada. O sea, un pensamiento que tú sabes que no es tuyo y que Dios te hace pensar. ¿Te acuerdas el domingo cómo te sentías orgulloso de ti mismo? Ay, sí, ya me acordé. Casi estaba yo de que, Señor, ¿qué hice para merecer esto de mi voz? Y sí, ya me acordé. El domingo pasado, me quería llevar yo la gloria. Pensé yo, qué bien lo hago. Qué bueno soy para esto. Qué padre, todos me van a ver que canto muy bien. Eso es del corazón humano y es normal. Pero no porque sea normal que surja, es normal que lo mantengas. Tienes que distinguirlo y traer eso delante de Dios y decir, Señor, para ti toda la gloria. En el momento que me arrepentí de eso, volvió mi voz a la normalidad y seguí cantando. Y por eso es que soy muy cuidadoso en no quererme llevar la gloria, por lo menos cuando canto. Todavía tengo muchas otras cosas con las que batallo, pero esa sí la aprendí muy bien, porque no me quiero quedar sin voz. Y seguido me quedo sin voz, así que no sé si siempre aprendí o no. Mira cómo Jesús fue muy drástico con este tipo de personas que somos todos, pero que todos estamos aprendiendo de las apariencias. Mateo 15:7 dice lo siguiente: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es muy fácil hablar, es muy fácil decir, cantar, hacer como que oramos, leer la Biblia a lo mejor, o recitar versículos, pero el corazón es el que tiene que estar cerca de Dios. Ahora, una vez más, todos estamos en este proceso. Cuando Jesús le estaba hablando ahí a los fariseos hipócritas, estaba diciendo, esta profecía de Isaías se cumple con ustedes. Pero tenemos que reconocer que esa profecía de Isaías se cumple con nosotros, hoy mismo, en esta época. Porque también nosotros a veces somos hipócritas, a veces también decimos una cosa con los labios, pero hacemos otra con el corazón. Y si queremos que Dios nos use, no podemos permitir esto. No depende el que Dios nos use de cómo nos vemos o qué hay en nuestros labios, sino de cómo está nuestro corazón. Y eso es lo que debemos examinar. Entonces, Dios conoce tu corazón y eso es como privado, pero también casi siempre
se te nota con el tiempo. Si pasas suficiente tiempo con alguien, te vas a dar cuenta cómo está su corazón. Entonces, no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Si tú quieres hacer algo para que Dios te use, asegúrate que lo primero que hagas sea revisar tu corazón. ¿Por qué quieres que Dios te use? ¿Por qué quieres predicar aquí arriba? ¿Verdad? Hay mucha gente que luego dice, yo quiero predicar ahí algún día, yo quiero estar en la alabanza. Pues qué padre. Nadie llega y dice, yo quiero lavar un baño porque la verdad es que me encanta. Bueno, habrá gente que sí, y hay gente que lo hace increíble. Eso también es un don, es un llamado. También lo sé hacer y también lo hice. Hay unos baños horribles en esa misma iglesia que les platiqué. No, hombre, se tapaba cada semana. No. Ahí aprendí a destapar baños, pero ya no voy a dar detalles, porque hace cuenta que tenía que no se crean. Entonces lo primero es el corazón, pero luego hay cosas externas que se pueden hacer. Entonces comienza en privado buscando a Dios, orando, leyendo tu Biblia, pasando tiempo con Él. Orar no es solamente recitar o aprenderte frases de memoria, sino sentarte con Dios, pasar tiempo con Él, dejar que Él te hable también. Eso es lo primero. Ahora vamos a continuar a la tercera parte de esto, al versículo 14 al 23, que dice: ahora bien, pasamos como otra escena, ¿verdad? El espíritu del Señor se había apartado de Saúl, el rey, y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl, búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl, junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición: por favor, permite que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Aquí hay varias cosas interesantes. Dice que el espíritu de Dios primero se apartó de Saúl, el rey. Ahora, para que quede claro, cambiamos de escena, ¿verdad? Tenemos la escena de David, sus hermanos, Samuel, ahí pues coronación o fiesta familiar. Y luego tenemos la escena en el castillo, no sé si era castillo o donde estaba el rey Saúl. Y dice que Dios se había apartado de Saúl y lo atormentaba un espíritu de parte de Dios. Entonces los criados, que siempre están ahí al pendiente de todo, le dicen: hay un espíritu atormentador de Dios en tu vida. Si quieres que se vaya, pues consigue un buen músico para que toque música relajante y te sientas mejor. Esa palabra espíritu es la palabra en hebreo ruaj, que es la misma que se usa para el espíritu de Dios, que es la misma que se usa para aliento. Cuando dice que Dios sopló aliento en el hombre, es esa misma palabra, ruaj. Y entonces aquí dice que había un aliento, un espíritu, un algo que atormentaba a Saúl. También en esto no tenemos claro a qué se refiere. Algunos estudiosos de la Biblia piensan que esto podría ser un demonio que Dios permitió que fuera con Saúl. Es lo más probable, porque si era un espíritu y era atormentador, pues es básicamente la definición de un demonio, ¿no? Entonces no sabemos si Saúl estaba endemoniado. Yo personalmente creo que sí, que podría ser muy posible. Pero si no, por lo menos estaba ahí fuera de él atormentándolo. Esto podría entenderse en lo natural por la palabra que es de
que hace mucha referencia a aliento, se puede entender en lo natural como una opresión que no te deja respirar bien. Esa es como la definición práctica de qué sentía Saúl. Ajá, exacto. Aquí lo tengo. En nuestra época le llamamos ansiedad, ataques de pánico o ese tipo de cosas. Ahora, no quiere decir, ni estoy diciendo yo, que toda la ansiedad ni todos los ataques de pánico sean un espíritu atormentador de parte de Dios, ¿ok? A veces puede ser tu alimentación o puede ser todas las cosas traumáticas que te han pasado en tu vida y Dios todavía te está sanando. Puede ser que estás muy preocupado, puede haber mil razones. Pero una de esas razones de por qué puedes sentir ansiedad o puedes sentir ataques de pánico puede tener que ver con lo espiritual. Especialmente si tú andas lejos de Dios, andas desobedeciendo o andas pecando, pues puede ser que sientas ese tipo de tormento, porque era, dice ahí, un tormento. Entonces, esto todavía funciona el día de hoy. Poner alabanzas, ¿verdad? Usualmente cuando hay personas que nos dicen, pastor, es que en mi casa se mueven cosas, se ven sombras, hay cosas extrañas, ruidos, pues una buena recomendación es pon alabanzas. Es este mismo principio. David venía y tocaba el arpa. Obviamente David estaba ya lleno del Espíritu Santo, lo acabamos de leer. Entonces tocaba él lleno del Espíritu Santo y el espíritu atormentador dejaba de atormentar a Saúl. Eso todavía puede suceder hoy. No tienes a David que toque bien, pero puedes poner música cristiana cuando estén pasando esas cosas, que yo espero que no sea algo común entre nosotros porque conocemos a Cristo, pero también se puede hacer, ¿no? Entonces Saúl les dice a sus criados, pues búsquenme a alguien que sepa tocar. Y uno de los criados dice, yo conozco a alguien. Fíjate, en la casa de David no lo pelaban, pero era famoso en otros lados, ¿no? ¿Y qué dijeron de David? Sabe tocar, esta versión dice, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Yo creo que cuando el criado dijo que era hermoso, los demás lo voltearon a ver así como que, ¿qué? Pues sí es cierto, digo. Pues sí es, o sea, ¿verdad? Y Jehová está con él. El requisito era que supiera tocar, pero tenía tantas cualidades que hicieron una lista de todo lo que él era. Entonces Saúl lo manda a traer y dice ahí que lo amó mucho, lo hizo su paje de armas y le pidió permiso al papá de David de que se quedara ahí con él. Este hombre era el rey y podría haber obligado a Isaí o a David a quedarse por la fuerza, pero les preguntó, ¿no? Entonces dice, cuando el espíritu malo venía, David tocaba el arpa y Saúl se sentía mejor. En 2 de Timoteo 2:20 dice que en una casa de ricos algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. El requisito número 3 para ser usado por Dios es desarrolla los dones que te dio. Requisito número 3 para ser usado por Dios, desarrolla los dones que te dio. El corazón es lo más importante, lo dijo Dios y luego lo vemos cuando hablan de David, que Dios estaba con él, pero también no hace daño si sabes hacer algo, ¿me explico? O sea, en la iglesia, por ejemplo, siempre hay necesidad de servidores. Y tú puedes tener el mejor corazón del mundo, pero si te decimos, a ver, entonces, pues, ¿sabes cocinar? No, la verdad es que no sé nada de cocina. Y luego, bueno, pues, ¿sabes tocar un instrumento? No sé tocar ningún instrumento. ¿Sabes lavar un baño? Pues nunca he lavado un baño, pero lo puedo hacer. Y, bueno, ¿sabes? ¿Qué más sabes? ¿No? A ver, entonces, se acaban las posibilidades. ¿Me estoy explicando? Si tú quieres ser usado por Dios, tienes que poder hacer algo. Porque de puro corazón, suena muy padre, pero pues, ¿qué vas a hacer? A lo mejor dar la bienvenida, ya ahora todo el mundo puede dar la bienvenida. No, es que me da pena ver acá a la gente. No, entonces, ¿qué hacemos contigo? Pues
Dios ya te ha dado a ti, a cada uno de ustedes, dones, talentos. Practica en alguna cosa, porque tu trabajo, porque cuando eras chico, porque hay muchas situaciones en las que Dios te ha puesto que te han hecho bueno para algo. Nadie es bueno para nada. Por lo menos sirves de mal ejemplo, nada. No, todos, voltea para allá. Es involuntario, perdóname, amigo. Entonces, todos podemos hacer algo porque Dios nos creó, Dios nos dio talentos, Dios nos dio habilidades. Y si tú has reconocido que tienes alguna habilidad, pues practícala, desarrolla los dones que Dios te dio. Tal vez tu habilidad en este mundo no tiene mucha aplicación con la iglesia y dices, pues yo soy soldador, o sea, aquí no hay mucho que soldar. Seguramente podemos encontrar algo que soldes o sueldes, o como se diga, pues algo que tú puedas pegar con soldadura. Pero mientras tienes ese don, también tienes otros que puedes desarrollar. El Espíritu Santo te dio dones espirituales que tienes que descubrir, que tienes que usar y que tienes que desarrollar. Y la mejor forma de descubrir cuáles son haciendo algo. Entonces te podemos dar lugares en los que puedes servir y ahí se va a ir revelando para qué eres bueno. Cosas que podrías practicar que son muy sencillas. Aprende inglés con Disney, ¿verdad? O a lo mejor tú ya sabes inglés y necesitas practicar o usarlo. Aprende un instrumento musical, aprende cómo dar una clase o mantener entretenidos o por lo menos en paz a algunos cuantos niños. Por ejemplo, hasta para poner una de las sombras que tenemos aquí hay que saber. Hay algunos que no sabemos y lo primero que pasa es que nos machucamos un dedo porque tienes que saber que tienes que sacar los dedos a tiempo, si no ahí vas a sentir un dolorzazo. Acomodar las sillas, les soy sincero, yo no sé cómo acomodan las sillas los sugieres. Esa es una habilidad que han desarrollado y ustedes como yo llegamos y nos sentamos y no nos importa mucho, pero hay sillas negras distribuidas con alguna razón. ¿Saben qué? No ponemos sillas negras en las orillas porque cuando está oscuro las sillas negras no se ven y la gente se tropieza. Es algo que hay que saber y nosotros solo llegamos y nos sentamos. ¡Qué bendición! Entonces, todo lo que se hace aquí es una habilidad que se puede aprender, que se puede desarrollar y hay muchas otras que Dios te ha dado y que tú puedes desarrollar. Dios quiere usarte, pero tienes que poner también de tu parte, ¿verdad? Primero el corazón y luego también desarrollar los dones y habilidades. Hubo una vez un psicólogo que estuvo haciendo un estudio que a mí me pareció muy poco interesante, porque agarró a estudiantes de universidad y se dio cuenta de que en promedio podían memorizar 7 números aleatorios, ¿verdad? Les daban números así, una lista de números, y lo más que podían memorizar era 7. Entonces ese psicólogo dijo, bueno, ¿cómo hacemos que la gente mejore su memoria? Y estuvo haciendo trabajo de investigación y logró que en 20 meses un estudiante memorizara 100 dígitos, o sea 100 números de memoria, como si te aprendieras esos, no sé cuántos son, 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, así, 100 de esos de memoria. Eso fue lo que logró este psicólogo en 20 meses, ¿verdad? Agarró un chavo que se acordaba solo de 7 y luego trabajó con él para que luego se aprendiera 100. Y yo me quedé pensando, pues qué bonito, pero ¿como para qué? O sea, ¿como para qué me sirve aprender de memoria 100 números aleatorios? O sea, la contraseña del Wi-Fi que no le quieres dar a tu vecino, tal vez. Pero a lo que voy es que el cerebro humano es capaz de aprender un montón de cosas. Tú decides si vas a ponerle cosas mensas, ¿es una palabra buena? ¿Mala? Cosas insensatas, para oírme más bíblico, o cosas buenas. ¿Me explico? Eso tú lo decides. ¿Te has fijado que algunos tienen la habilidad de memorizar 80 nombres de personajes de una novela? O de que no, es que esta es la mamá de aquel, que es el primo de aquel otro, pero realmente era su cuñado. O los que ven series japonesas, ¿no? O coreanas, de que no, es que Chun-Li se casó con Hong Kong y así. Y yo digo, todo eso se aprendieron de memoria. Y hay muchas habilidades que yo he visto.
tarjetas, ¿no? Yu-Gi-Oh, no sé, ni siquiera yo sé de esas cosas. Personajes de caricaturas, jugadores de fútbol, jugadores de básquetbol. No, es que en 1900, yo sé cosas de esas. En 1994 Michael Jordan ganó la final contra el Jazz de Utah y estaba jugando Karl Malone y estaba jugando John Stockton. ¿Y eso de qué me sirve en Cristo? O sea, qué bueno que sepas de básquetbol, pero ¿para qué? Estás metiéndole números o cosas sin sentido a tu cerebro cuando podrías estar aprendiendo muchas otras cosas bíblicas, útiles. Aprende mejor cómo acomodar las sillas de la iglesia. Es más fácil que aprenderte toda la historia de Michael Jordan y que si cuántos premios y 6 anillos y así. ¿Sabían que Michael Jordan mide 1,98 metros? O sea, ¿a quién le importa? Me explico. Ni a mí ni a nadie, ni a su mamá, yo creo, le importa cuánto mide. Entonces, te aconsejo, te animo a que uses tu cerebro que Dios te dio para cosas que son útiles para el reino. El corazón y el cerebro trabajando juntos para la gloria de Dios son una cosa impresionante. Pero a veces nuestro corazón anda en el mundo, nuestro cerebro anda en cosas tontas, insensatas, y obviamente Dios no puede usarnos. Pero si tú quieres que Dios te use, entonces alinea tu corazón con su voluntad, con su propósito, y alinea tu mente a aprender lo que Él quiere que aprendas para ser útil en su reino. Amén. No los estoy regañando, también esto es para mí. Yo también sé mucha información que nada que ver. Por lo menos yo puedo usarlas en algunas prédicas y le saco provecho. ¿Se acuerdan de los 7 nombres de las 7 maravillas del mundo? Una información que no sirve de nada. Estas son pues nuestras buenas noticias en 1 Samuel 16 sobre la persona que Dios usa. Finalmente te quiero hacer una pregunta, y es si has nacido de nuevo. Yo sé que la mayoría de ustedes han escuchado esta pregunta antes, pero quiero explicarlo y también decirte que tal vez tienes ya tiempo viniendo a la iglesia y no has tomado una decisión. Hoy quiero preguntarte, ¿has nacido de nuevo? La Biblia dice que una persona nace de nuevo cuando se arrepiente de sus pecados y pone toda su fe en Jesucristo. Evidentemente esto sería lo primero para que Dios pueda usarte, que primero estés a cuentas y en paz con Él, naciendo de nuevo, arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu fe en Él. Así que, ¿por qué es importante nacer de nuevo? De hecho, es la cosa más importante de la que vas a escuchar en toda tu vida, porque nacer de nuevo determina el destino de tu alma. En Juan 3:3, un hombre de los religiosos de esa época vino con Jesús para platicar, y Jesús le dijo lo siguiente: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios comienza aquí en la tierra, pero es lo que conocemos también como el cielo. El cielo es la continuación del reino de Dios una vez que salimos de este mundo. Y la Biblia dice que solamente los que nacen de nuevo van a poder estar en el cielo con Jesucristo. Ahora, ¿qué va a pasar con los que no nacen de nuevo y no van a poder estar en el cielo con Jesucristo? La única otra alternativa que muestra la Biblia es el lugar que conocemos como el infierno. Enseña la Biblia que es un lugar de tormento, que es un lugar horrible, pero también enseña que no fue hecho para los seres humanos, sino para Satanás y sus ángeles caídos, para los demonios. Pero a consecuencia de nuestra maldad y pecado, quienes no ponen su fe en Jesús y se arrepienten de sus pecados, van a tener que pasar su eternidad en el infierno. Ese no es el deseo de Dios, ese no es el plan de Dios para tu vida. Dios quiere que tú vayas al cielo, y quiere tanto que tú vayas al cielo que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en tu lugar porque te ama y porque quiere darte salvación y vida eterna. Y tú lo único que tienes que hacer es aceptar esa salvación, esa vida eterna, a través de poner tu fe en Él y arrepentirte de tus pecados, de seguirle en todo lo que hagas. Entonces quiero pedirles a todos que cerremos nuestros ojos para que, si tú sabes que ya naciste de nuevo, puedas orar por alguien más, ya sea que esté aquí o en otro lado. Y también preguntarte a ti que te das cuenta que tú no has nacido de nuevo, o que te das cuenta que no sabes, pero hoy quieres estar seguro de que tu eternidad la vas a pasar en el cielo.
Si tú eres esta persona que quieres nacer de nuevo hoy, tengo que decirte que al final te voy a pedir que vengas acá enfrente, pero en este momento, si tú quieres nacer de nuevo, levanta tu mano para que podamos orar contigo. ¿Habrá alguien en este lugar que quieras nacer de nuevo por primera vez, que nunca antes lo has hecho, pero hoy quieres nacer de nuevo? Levanta tu mano para que podamos orar contigo. ¿Habrá alguien? Este mensaje también es para quienes nos ven por internet. Va a aparecer un número en tu pantalla para que te pongas en contacto con nosotros y podamos guiarte.